Continuando con nuestras clases de célula, hoy vamos a concentrarnos en las principales clasificaciones en grupos según la complejidad celular. Vamos a hablar de células procarióticas y eucarióticas. Vamos a ver cuáles son las principales características de estos dos grupos de tipos celulares. Dentro de las células eucarióticas vamos a hablar de células vegetales y animales. Y vamos a concentrarnos en la estructura de los principales componentes de las células, incluyendo la membrana plasmática, la pared celular, el núcleo y el citoplasma. Vamos a comenzar por las células más simples, repasando un poco lo que hablamos en la clase anterior. Las células procariotas, que incluye a las bacterias, representadas por unos bacilos que están en una microfotografía electrónica a la izquierda de la pantalla, y por las algas verde azuladas oceanófitas que están en la pantalla de la derecha, que son algas microscópicas, muchas de ellas solitarias, otras coloniales como las de la fotografía, típicas de ambientes de agua dulce y capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en compuestos de nitrógeno que son asimilables por otros tipos de organismos, lo que los vuelve particularmente importantes en los ecosistemas acuáticos. ¿Cómo es la estructura de una célula bacteriana? A la derecha tenemos microfotografías, arriba de células alargadas tipo bacilo y abajo de células esféricas como denominadas normalmente cocos, y a la izquierda un esquema que representa una célula bacteriana con sus principales componentes. Vamos a empezar a describirla desde el interior hacia el exterior. El interior de la célula es lo que conocemos como citoplasma, ese fluido que completa todo el volumen celular. Dentro del citoplasma encontramos una región que se suele llamar nucleoide, que es donde está el ADN, el material que constituye la información genética de la célula. Además del ADN, que como es típico de las células procarióticas, no se encuentra separado del citoplasma por ninguna estructura membranosa, el interior de la célula incluye los ribosomas, que son pequeños orgánulos responsables de la síntesis de proteínas. Hacia afuera, todo el volumen celular está contenido por la membrana plasmática. La membrana plasmática, cuya estructura vamos a ver en detalle un poco más adelante en esta misma clase, está rodeada hacia afuera por una pared celular típicamente formada por péptidoglucano, por una combinación entre proteínas y hidratos de carbono, muchas veces rodeada a su vez por una cápsula, y esa cápsula con prolongaciones que se conocen como pili, que entre otras cosas están involucradas en la conjugación entre bacterias, en los mecanismos de reproducción sexual que implican la transmisión genética entre células bacterianas. Además, algunos tipos de células bacterianas incluyen un flagelo, que es una proyección alargada en forma de látigo que permite el movimiento celular. Estos flagelos, a diferencia de los flagelos de las células eucarióticas que tienen un movimiento de látigo que baten en el ambiente en el que se desplaza la célula, en este caso los movimientos son de giro, son movimientos rotatorios. De hecho, el flagelo bacteriano es la única estructura que se conoce en la naturaleza que tiene giro libre. No hay un límite de vueltas que pueda dar el flagelo. El flagelo, a diferencia del flagelo eucariótico, en las bacterias no está rodeado de membrana plasmática, sino que la atraviesa. Y es una estructura con una composición fundamentalmente proteica. Esa proteína que conforma los flagelos en los procariotas se conoce como flagelina. Es una proteína globular. Si recordamos las clases anteriores, las proteínas globulares tenían estructura primaria, secundaria y estructura terciaria. En algunos casos podían estar formadas por más de un polipéptido y tener una estructura cuaternaria. Esta proteína, la flagelina, tiene estructura terciaria, está representada en la imagen de la derecha en nuestra lámina. Fíjense cómo parte de la estructura de la proteína, la estructura tridimensional, todavía refleja porciones de hélice alfa que, como ustedes recuerdan, corresponden a la estructura secundaria. Y a la izquierda lo que tenemos es la estructura del flagelo, donde cada uno de estos pequeños polígonos o estructuras globulares representa la flagelina. El flagelo va creciendo desde la base hacia el ápice en las bacterias. Es un tubo hueco y los monómeros, las unidades de flagelina se mueven por el interior de ese tubo y se van agregando hacia el extremo de la estructura de crecimiento. ¿Cómo es la pared celular de las bacterias? Bueno, el número de capas y el grosor de la pared celular es variable y depende del tipo de bacteria del que estemos hablando.
Estas diferencias además se utilizan para identificar y clasificar a las bacterias, fundamentalmente a partir de una técnica que se conoce como tinción de Gram. La tinción de Gram es una combinación de reacciones de coloración y de decoloración que involucran inicialmente dos tinturas. Uno es el violeta de metilo, también conocido como cristal violeta, que es un pigmento, que es un colorante que es capaz de penetrar la pared celular de las bacterias y que se usa en combinación con el Lugol. El Lugol, como también recordarán de las clases anteriores de química, es un colorante que normalmente se utiliza para identificar polisacáridos. En este caso, el Lugol, que es yodo y yoduro de potasio, se usa como un mordiente, es decir, como una sustancia que favorece la fijación del colorante cristal violeta. Estos colorantes permanecen dentro de la célula y luego se aplica a las células coloreadas un decolorante que es una mezcla de alcohol y de acetona. Todas las células bacterianas y algunas células fúngicas se colorean con la tinción de Gram, pero solo algunas de ellas son capaces de decolorarse después de ser tratadas con alcohol y acetona. Aquellas células que se decoloran se conocen como bacterias Gram negativas, y las células que mantienen la coloración aún siendo tratadas con la mezcla de alcohol y acetona son bacterias Gram positivas. Esta es una tinción que fue desarrollada por un citólogo llamado Hans Christian Gram en el año 1884 y que refleja este distinto comportamiento de las bacterias frente a la tinción, refleja diferencias en las paredes celulares. Las células Gram positivas, que son las que no se decoloran, tienen una pared de peptidoglucano más gruesa que las bacterias Gram negativas, que son las que se decoloran con alcohol y acetona. En las Gram negativas, la capa de peptidoglucano es más delgada, pero además estas bacterias tienen una membrana que está por fuera de la pared celular y que es soluble en solventes orgánicos, de manera que la combinación entre una pared celular más delgada y la posibilidad de que esta membrana se disuelva en el alcohol y acetona hace que las bacterias Gram negativas pierdan su coloración. Todo esto sirve para clasificar a las bacterias en dos grandes grupos que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos diversidad bacteriana. La pared celular es muy importante para las bacterias, es la que permite mantener la forma de la célula en distintos medios, y muchos antibióticos, como por ejemplo uno de los más conocidos que es la penicilina, actúan como inhibidores de las enzimas que permiten la síntesis de la pared celular. Entonces, una bacteria que pierde la capacidad de sintetizar pared celular ya no puede crecer ni dividirse, y de esa manera estos antibióticos inhiben la proliferación bacteriana y frenan entonces infecciones. Esas son células procarióticas. Las células eucarióticas, como habíamos visto en la clase inicial de teoría celular, son células que tienen un núcleo verdadero, son células posteriores en el registro fósil, vimos que aparecieron hace más o menos 1500 millones de años. Las células eucarióticas derivan por evolución de las células procarióticas. Comparten con ellas varias características, por ejemplo el hecho de que el material genético en los dos casos es ADN, los tipos enzimáticos y las vías metabólicas, la estructura y la composición en mayoritaria de las membranas plasmáticas, entre cosas que vamos a estar viendo. Ahora, hasta los años 70 se entendía que las células eucarióticas habían evolucionado de los procariotas por una complejización paulatina de las organelas, los orgánulos que se desarrollan en el interior de la célula. Más o menos en esa época, una investigadora norteamericana llamada Lynn Margulis, que es la que está en la fotografía de la lámina, reformuló una idea muy anterior, una idea del siglo XIX, que afirmaba que en el pasado, en algún momento de la historia del desarrollo celular, una célula procariótica que era capaz de obtener energía de los nutrientes orgánicos en el medio en el que se desarrollaba, fue fagocitada, fue incorporada por la invaginación de la membrana plasmática de otra célula procariótica o eventualmente de una célula eucariótica primitiva, pero no fue digerida inmediatamente. Ese mecanismo de endocitosis, de formación de una vacuola digestiva, es muy común en muchos tipos celulares y tiene como función principal incorporar partículas alimenticias del medio que rodea a la célula. Es un organismo unicelular que forma una vesícula por invaginación de la membrana plasmática. Esa vesícula ingresa con la partícula alimenticia al citoplasma
y luego se vuelcan en esa vesícula otras que contienen enzimas digestivas que producen la hidrólisis de lo que sea que fue fagocitado. En este caso lo que tenemos es un evento en el que la partícula que fue fagocitada es una célula, claramente menor que aquella que la fagocitó, pero que la digestión no se produce. Y en consecuencia esa ineficiencia inicial en la fagocitosis termina en una especie de simbiosis en la que una célula mayor contiene otra célula viva dentro de una vesícula dentro de su citoplasma. Esa relación simbiótica puede ser apropiada para la célula que realizó la fagocitosis inicial porque la célula que vive en su interior es capaz de producir energía que puede ser aprovechado por la célula hospedadora. De esta manera podrían haber aparecido estructuras celulares más complejas a partir de estructuras celulares simples. Recuerden que una diferencia entre células procarióticas y eucarióticas era que las células eucarióticas tenían estructuras intracelulares membranosas. Esta teoría postula que esas estructuras no fueron desarrollándose paulatinamente, sino que en realidad surgieron a partir de eventos de fagocitosis de otras células procarióticas simples. En este esquema podemos pensar que ese mecanismo sirvió, por ejemplo, para la aparición de orgánulos celulares como las mitocondrias y también como los cloroplastos. Las mitocondrias son estructuras típicas de células eucarióticas que vamos a ver en la próxima clase y que están involucradas en la oxidación de moléculas orgánicas para obtención de energía. Los cloroplastos también son orgánulos típicos en ese caso solo de las células vegetales y que son los responsables del proceso de fotosíntesis, de la transformación de energía solar en energía química, de la síntesis de moléculas orgánicas como los azúcares a partir de moléculas inorgánicas simples como el dióxido de carbono. Es posible que los cloroplastos y las mitocondrias se hayan originado, como dijimos, a partir de la invaginación y la fagocitosis por invaginación de la membrana plasmática de una célula mayor. Una célula fotosintética, como una cianobacteria primitiva, podría haber sido incorporada a una célula mayor de esta manera y permanecer viviendo en el interior de la célula en un proceso o en una relación simbiótica, en una relación de convivencia, generando energía que era aprovechada por la célula hospedadora. Los ancestros de las mitocondrias podrían haber sido involucrados, podrían haber sido englobados así muchas veces. Podría haber habido no un único evento de inicio de este tipo de estructuras, sino que podría haber ocurrido en muchos grupos celulares. Y además hay evidencias interesantes a favor de esta teoría, que incluyen el hecho de que cloroplastos y mitocondrias tengan su propio ADN y que tengan la capacidad de reproducirse. Por ejemplo, todas las mitocondrias que hay en todas las células de un organismo, nuestras 75.000 millones de células, contienen mitocondrias, y esas mitocondrias se originan por reproducción, por división de las mitocondrias que estaban en la primera célula, en el cigoto. Es más, existen evidencias bastante concluyentes que indican que todas las mitocondrias del cigoto provienen de las mitocondrias del óvulo. Es decir, que todas las mitocondrias de todas las células de nuestro cuerpo corresponden a herencia materna. No fueron aportados por nuestro padre, sino por nuestra madre. Considerando además que las mitocondrias tienen su propio ADN, podemos pensar que más allá de la información genética de papá y de mamá que están dentro de nuestro núcleo, todas nuestras mitocondrias, que son tremendamente importantes para el funcionamiento de las células, contienen información genética de origen materno. Otra evidencia a favor de esta teoría, que se conoce como teoría endosimbiótica, es lo que se llama endosimbiosis secundaria, que es cuando una célula eucariótica fagocita a otra célula eucariótica. Y eso sigue ocurriendo en muchos grupos, por ejemplo en grupos de algas unicelulares o en grupos de protozoarios unicelulares, de organismos simples pertenecientes al grupo de los protistas, al reino de los protistas, que tienen la capacidad de englobar a otros organismos más pequeños dentro de vacuolas alimenticias. En muchos casos, un eucariota heterótrofo, o sea, un eucariota que no tiene capacidad fotosintética, es capaz de fagocitar a un procariota, a un eucariota menor con capacidad fotosintética, y ese eucariota menor fotosintético continuar viviendo dentro del organismo mayor, proveyéndole energía a partir de la transformación de luz solar en energía química. Ese tipo de endosimbiosis puede ser obligatoria o puede ser facultativa y temporaria, dependiendo de las características de la intensidad de luz del ambiente donde viven
algunos organismos unicelulares pueden mantenerse o cesar esta relación endosimbiótica. El alga que provee alimento a la célula que la fagocitó puede servir mientras haya luz, y cuando se termina la luz o por algún motivo se muere el alga que estaba dentro de esa vacuola, puede ser digerida por el organismo que había realizado la fagocitosis inicial. En esta figura se muestra un posible modelo de evolución de las células eucarióticas a partir de procariotas. Al principio lo que tenemos es un procariota anaerobio, quiere decir un organismo que no requiere oxígeno para su metabolismo, heterótrofo, que significa que requiere una fuente externa de moléculas orgánicas para obtener su energía. Estamos viendo cómo se produce sobre el lado izquierdo inferior de la primera célula un proceso de fagocitosis en el cual la célula está incorporando un procariota aerobio, procariota que requiere oxígeno. Ese procariota aerobio queda encerrado por la membrana celular de la célula original. La célula hospedadora envuelve con su propia membrana a ese organismo unicelular, entonces esa porción de membrana permanece alrededor rodeándolo, y ese podría haber sido eventualmente el origen de las mitocondrias. La porción del metabolismo celular que se desarrolla en las mitocondrias requiere oxígeno, de manera tal que podría haber empezado por la fagocitosis de un heterótrofo aerobio. La principal estructura que diferencia a los eucariotas de los procariotas es el hecho de que el material genético esté rodeado por una membrana nuclear. Esa membrana podría haber aparecido también por invaginaciones de la membrana plasmática, que progresivamente forman vesículas que se van uniendo hasta generar una envoltura total alrededor del núcleo. Esta teoría se apoya en la similitud entre la composición en fosfolípidos y proteínas de la membrana nuclear respecto de la membrana plasmática, y además en el hecho de que la membrana nuclear, como vamos a ver un poco más adelante en esta misma clase, está rodeada no por una bicapa fosfolipídica, como es el caso de la membrana plasmática, sino por una doble bicapa, como si efectivamente se tratara de vesículas formadas por membrana plasmática que se fueron aplanando y uniendo hasta rodear completamente al material nuclear. De esta manera podrían haber aparecido, por un lado, las células eucarióticas animales, y por otro lado, a partir de la fagocitosis de cianobacterias o de otros organismos procarióticos simples con capacidad fotosintética, podrían haber aparecido las células vegetales. Si la teoría endosimbiótica es cierta, todos los miles y miles de millones de mitocondrias que viven en nuestras células se habrían originado por divisiones sucesivas a partir de algún ancestro procariótico que fue incorporado por nuestros ancestros celulares hace muchísimos millones de años, lo que todavía nos hace sentir mucho más cerca del resto de la diversidad biológica del planeta. Dentro de las células eucarióticas distinguimos dos tipos principales: las células animales y las células vegetales. ¿Cuáles son las principales diferencias estructurales entre estos dos tipos de células? Las células vegetales están rodeadas por una pared celular de celulosa. La celulosa, como ustedes recuerdan, es un polisacárido formado por unidades de glucosa repetidas. Las células vegetales tienen esta pared por fuera de la membrana plasmática. Además contienen una vacuola que tiene agua y solutos. La vacuola es una vesícula grande, ¿sí?, una bolsa rodeada por una bicapa fosfolipídica que contiene el agua y sustancias en solución. Tienen cloroplastos, que son las estructuras membranosas, los orgánulos membranosos responsables de la fotosíntesis en las células vegetales, y tienen otros plástidos especializados en almacenar almidón, que se denominan amiloplastos, pero también en almacenar proteínas, lípidos, o en darle el color típico de distintas estructuras celulares como los frutos o los pétalos de las flores. Las células vegetales carecen de una estructura particular que vamos a ver en detalle en la próxima clase, que se llama centríolo. Los centríolos están asociados al sistema de separación de cromosomas, que se llama uso mitótico, que funciona en la división celular de los eucariotas, y también tienen relación con otras estructuras, son muy semejantes a los cuerpos basales, que están asociados a las cilias y flagelos. Las células vegetales no tienen centríolos, los animales sí tienen centríolos, pero hay una excepción entre los vegetales, o más bien un conjunto de excepciones,
que incluye a carófitas, briófitas, que son los musgos, a los helechos, las cícadas y los ginkgos. Estos tipos de células vegetales, además, estos grupos de plantas, además tienen en algún momento de su ciclo de vida alguna célula móvil con cilios o con flagelos. En esta figura tenemos la comparación entre dos células, arriba a la izquierda una célula vegetal, abajo a la derecha una célula animal, viendo el conjunto de estructuras comunes a las dos. Las dos tienen núcleo, las dos tienen mitocondrias, pero las vegetales, solo las vegetales tienen cloroplastos. Las dos tienen otras estructuras membranosas que veremos más adelante, como el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Las células animales tienen centríolos, las vegetales no tienen centríolos, excepto, como decíamos, los grupos que mencionamos en la diapositiva anterior. Las células vegetales incluyen otros plástidos, ambos tipos celulares tienen ribosomas, ambos tipos celulares tienen microtúbulos, que son estructuras proteicas que sirven para la estructuración del citoplasma. Las dos tienen, por supuesto, una membrana plasmática, una membrana celular, pero solo las células vegetales tienen por fuera de esa membrana plasmática la pared celular de célula. ¿Cómo es la estructura de la membrana plasmática? Todas las células están separadas del medio que las rodea por una estructura delgada y frágil que tiene al microscopio electrónico un aspecto trilaminar, parece estar formada por tres capas que conocemos como membrana celular o membrana plasmática. La membrana celular mide de 7 a 9 nanómetros de espesor. Si recuerdan, un nanómetro es una millonésima parte de milímetro. O sea, si dividimos un milímetro en 1.000.000 de partes, tenemos un nanómetro. Una membrana plasmática tiene unos 7 nanómetros de espesor. Quiere decir que para formar una capa del espesor de la hoja de un libro, hacen falta más o menos 5.000 membranas plasmáticas una encima de la otra. Es extremadamente delgada y además es frágil, es fluida. Los componentes de la membrana plasmática son dinámicos, se mueven. Esa membrana plasmática, por su espesor tan delgado, no se puede resolver con el microscopio óptico. Quiere decir, no podemos observar estas capas que estamos viendo en esta fotomicrografía con un microscopio óptico y necesitamos un microscopio electrónico, como es el que se usó para producir esa foto. Dentro de la fotomicrografía, además, hay un esquema de la estructura básica de la membrana plasmática que contiene dos tipos de moléculas biológicas que ustedes ya vieron en las clases anteriores. Por un lado, un tipo de moléculas lipídicas que son los fosfolípidos y por otro lado, las proteínas. La misma estructura de la membrana plasmática se vuelve a repetir en el resto de las membranas de la célula. Por ejemplo, en la membrana nuclear, por ejemplo, en la membrana de los orgánulos membranosos, como en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, o lo mismo en la membrana de las mitocondrias y de los cloroplastos. ¿Qué funciones tienen todas estas membranas celulares? Bueno, acá tenemos una serie de ejemplos. Por un lado, por ejemplo, la membrana que rodea a las vacuolas y a las vesículas, distintas vesículas en células animales y vegetales. En este caso, la célula que tenemos a la izquierda, seguramente si la miran con atención, se van a dar cuenta que es una célula vegetal. Estamos viendo claramente la presencia de la pared celular, que permite que muchas células vegetales tengan esta forma de polígonos, poligonal, en este caso es bastante rectangular. Entonces tenemos en esta célula vegetal una vacuola rodeada por una membrana. Esa membrana es una membrana que tiene la estructura típica de bicapa fosfolipídica. Las membranas, además, en el ejemplo número 2, incluyen sitios para la ubicación de enzimas involucradas en distintos pasos del metabolismo celular. Este óvalo está representando un órgano membranoso típico de las células vegetales, que es un cloroplasto. Muchas de las enzimas clave en la síntesis de hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis están ubicadas en porciones particulares de las membranas que están en el interior de este orgánulo, y esas membranas son también una bicapa fosfolipídica. Las membranas además están involucradas en la permeabilidad selectiva, son selectivamente permeables, quiere decir que la célula tiene la capacidad de decidir, entre comillas, qué entra y qué sale de la célula y qué no entra y qué no sale. Las membranas además tienen que ver con el transporte
específico de solutos, con el bombeo y el movimiento de sustancias hacia adentro o hacia afuera de la célula, más allá de su concentración en función de las necesidades celulares en cada momento de su metabolismo. Las membranas están involucradas en la transducción de señales. Las señales químicas que llegan a una célula, por ejemplo, en forma de hormonas, son recibidas inicialmente por receptores específicos de las membranas. Están involucradas también en la comunicación intercelular. Por ejemplo, esta es una discontinuidad en la pared celular, en esta célula que está representada en la imagen. Estas discontinuidades en las células vegetales se llaman plasmodesmos, los veremos en la próxima clase. Los plasmodesmos permiten la comunicación entre células vegetales adyacentes. La membrana plasmática de una célula vegetal se continúa con la membrana plasmática de la célula vegetal adyacente a través de estos plasmodesmos. De manera que hay una comunicación directa entre células que por supuesto es requerida para coordinar el funcionamiento armónico de las células de los tejidos. Y las membranas están involucradas también en la transducción de energía. Este óvalo aquí abajo a la derecha representa una mitocondria. Habíamos dicho que era un orgánulo típico de células eucarióticas, presente tanto en células animales como en células vegetales. Dentro de estos orgánulos, la célula es capaz de oxidar moléculas orgánicas en reacciones que liberan energía y almacenar temporariamente esa energía en la molécula de ATP, que es una unidad de intercambio energético en el metabolismo celular. Y así las membranas cobran una nueva dimensión en cuanto a sus funciones que tiene que ver con estos intercambios energéticos. Pese entonces a su estructura básica homogénea entre los distintos puntos de la célula donde las encontramos, las membranas cumplen una variedad muy grande de funciones en el metabolismo y en la vida de las células. En este gráfico estamos viendo en detalle la estructura de una porción de membrana plasmática. La membrana plasmática, como dijimos, tiene dos componentes estructurales básicos, que son los fosfolípidos y las proteínas. En este caso estamos viendo fosfolípidos. Los fosfolípidos son las moléculas que están representadas como un círculo unido a dos segmentos alargados que van hacia el interior de esta bicapa, y además tenemos representadas moléculas de colesterol. En la próxima imagen vamos a incorporar las proteínas. Acá estamos viendo fosfolípidos y colesterol. El colesterol está presente en la membrana plasmática de las células animales y está ausente en las bacterias, excepto en los micoplasmas y en los vegetales. Un fosfolípido está compuesto por 4 unidades, básicamente: un grupo fosfato, una molécula de glicerol y 2 ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen, como ustedes recordarán, grupos funcionales metilo. La mayor parte de la molécula son grupos funcionales metilo. En un extremo del ácido graso, por supuesto, está el grupo carboxilo. El resto son metilos. Y los metilos que predominan en la molécula son hidrofóbicos. Quiere decir, no tienen afinidad por el agua. Por el contrario, se alejan del agua. En cambio, el grupo fosfato, que está combinado con el glicerol, que lo une a su vez a los dos ácidos grasos y que está representado por el círculo en la parte superior de la imagen de la derecha, es polar. Quiere decir, tiene afinidad por el agua. Esta estructura de los fosfolípidos, que tiene una parte polar y una parte no polar, determina la forma en que se agrupan en la membrana plasmática. Los fosfolípidos forman una doble capa que permite que las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos se escondan hacia el interior de la bicapa, mientras que las cabezas hidrofílicas, que son los grupos fosfato, queden expuestas hacia el citoplasma, que eminentemente es una solución acuosa, el soluto es el agua, así que hay mucha agua, y hacia el espacio intercelular, que también es un espacio con predominio de agua. Así que las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos miran hacia el medio intracelular y hacia el medio extracelular, y las colas hidrofóbicas miran hacia el interior de la membrana. Todas las membranas celulares, desde la membrana plasmática, la membrana nuclear, la membrana de los orgánulos membranosos, la membrana de las vacuolas, están formadas por esta estructura básica de bicapa fosfolipídica. A esa bicapa fosfolipídica, como dijimos, se le suman proteínas. Hay dos grandes grupos de proteínas de acuerdo a su disposición en la membrana. Unas se llaman proteínas integrales, son las proteínas que atraviesan la membrana. Están integradas a la membrana, van desde el exterior hacia el interior, atravesando todo el espesor de la membrana. Y las proteínas periféricas, que son proteínas que están adheridas
a una de las superficies de la membrana, hacia la superficie externa o la superficie interna. Pueden estar adheridas a proteínas integrales o pueden estar adheridas a fosfolípidos. Además de las proteínas está el colesterol, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, y cadenas de carbohidratos que miran hacia la cara externa de la membrana plasmática. Es fácil darse cuenta cuál es la cara externa e interna de la membrana si buscamos estas cadenas cortas de carbohidratos que siempre están mirando hacia el exterior y que están relacionados fundamentalmente con el reconocimiento intercelular, con la capacidad que tiene la célula de reconocer como propias o como ajenas a cualquier sustancia o a cualquier partícula que se acerque a la superficie celular. Estos componentes de la membrana plasmática se mantienen unidos por enlaces no covalentes, lo que hace que la estructura sea fluida. En la parte inferior de la figura, que corresponde al interior de la célula, vemos además fibras que representan proteínas que forman parte del citoesqueleto, que es un conjunto de estructuras proteicas que se ubican en el interior de la célula, en el citoplasma, y que entre otras cosas le permiten mantener su forma y que están relacionadas, como vemos en este caso, con la membrana plasmática. Habíamos dicho que en la membrana plasmática hay dos tipos de proteínas, las integrales, que están inmersas en la membrana, y las proteínas periféricas, que están unidas a la membrana por enlaces electrostáticos y que están relacionadas con este esqueleto, entre otras funciones relacionadas con este citoesqueleto. A esos dos tipos de proteínas se suma un tercer tipo, que son las proteínas fijadas a lípidos, que están unidas a los fosfolípidos por enlaces más fuertes, por enlaces químicos de tipo covalente, y estas proteínas, de manera similar a lo que decíamos para las cadenas de carbohidratos, tienen funciones como receptores. Son capaces de recibir señales químicas desde el exterior celular, pero también funcionan como enzimas y como elementos de adhesión entre células. Las células en los organismos multicelulares tienen que estar unidas entre sí, como vamos a ver en la próxima clase, tanto para darle una coherencia estructural a un tejido como para mantener una comunicación entre ellas. Algunas de estas proteínas fijadas a lípidos han sido objeto de intensas investigaciones porque parecen estar relacionadas con la adquisición del carácter maligno de una célula, con la pérdida de la capacidad de frenar la división celular en algunos tipos celulares que resulta en la formación de tumores cancerosos. ¿Qué más tenemos en la estructura de las células? Acá tenemos una figura un poco más compleja que muestra cómo se proyectan las cadenas cortas de hidratos de carbono hacia la parte exterior de la bicapa fosfolipídica, con esta función que decíamos de actuar como antenas químicas, como receptores identificadores. Y por otro lado, podemos ver cómo las proteínas integrales tienen, así como de manera análoga a lo que ocurre con los fosfolípidos, que tienen una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, estas proteínas suelen tener porciones estructurales hidrofílicas mirando hacia el exterior y el interior de la célula, y tener canales hidrofílicos que atraviesan la bicapa fosfolipídica y que permiten el movimiento de sustancias hidrofílicas que de otra manera no podrían atravesar la doble bicapa, porque no podrían pasar por donde están los ácidos grasos, y sí encuentran en estas proteínas la posibilidad de moverse hacia el interior y el exterior de la célula a través de poros que forman parte del sistema de transporte transmembrana, que vamos a ver además dentro de dos clases más. La cara externa de la bicapa fosfolipídica contiene además microdominios de fosfolípidos específicos. No es que todos los fosfolípidos son iguales, por supuesto, tienen distintas características y distintas funciones. Estos conjuntos de fosfolípidos que permanecen más o menos unidos entre sí se conocen como balsas de fosfolípidos y permiten diferenciar también la cara externa de la cara interna en términos funcionales y estructurales de una celular. Tenemos que pensar además que las características de la membrana plasmática dependerán según cuál sea la cara de la célula que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una célula que tiene una de sus caras, que es la superior, que mira hacia la luz de un órgano hueco. Por las extensiones en forma de dedos, que llamamos microvellosidades, podemos pensar que esta célula puede corresponder al tapiz, al conjunto de células que tapizan, por ejemplo, la luz del intestino.
Esas proyecciones que ya veíamos en la clase anterior tienen como función principal aumentar la superficie de captación de nutrientes, de agua o de lo que fuera. En este caso, claramente, la membrana celular apical, la que está en el ápice de la célula, va a tener estructuras que están relacionadas justamente con su capacidad de captar nutrientes y de incorporarlos, así como de secretar determinadas sustancias como pueden ser las enzimas que permitan la digestión en la luz de ese órgano. En el lateral de las células tenemos estructuras especialmente organizadas como para promover la adhesión entre células y para evitar la filtración de líquidos desde la luz del órgano hacia el espacio intercelular. En la parte basal de la célula también tenemos estructuras que están relacionadas con la capacidad de la célula de mantenerse unida al estrato celular que está justamente por debajo de esa capa celular. La composición de la membrana entonces es diferente según la porción de la célula que estemos estudiando. Habíamos dicho que esta membrana plasmática, en el caso de las células vegetales, estaba rodeada por una pared celular, que es una de las principales diferencias entre células animales y vegetales. Esa pared celular es construida por la propia célula y tiene tres componentes estructurales básicos. El primero se conoce como la laminilla media, que está formado por pectinas, que son estructuras fundamentalmente proteicas, la pared celular primaria, que está formada por celulosa, y la pared celular secundaria, que está formada por lignina, que es un compuesto mucho más duro. La pared celular primaria es extensible y crece con el crecimiento de la célula. Pero las células vegetales depositan una pared celular secundaria cuando ya no crecen más y permanecen con el mismo tamaño y con una estructura rica que las rodea. Si analizamos la pared celular desde el interior de la célula hacia afuera, y si estamos en una célula que ya ha depositado su pared celular secundaria, podemos pensar que como la pared celular secundaria se deposita después que la primaria, la pared celular secundaria va a estar más adentro que la pared primaria. Típicamente cuando una célula vegetal se divide, se separan los núcleos, se separan los citoplasmas a través de la formación de un tabique de pared entre las dos células. Imaginen que la membrana plasmática de una sola célula se divide para formar dos células, cada uno con su citoplasma, y a partir del metabolismo de cada una de esas células se empieza a construir el tabique de pared celular que las va a separar. Lo primero que se deposita en ese tabique es la laminilla media. La laminilla media es la primera separación entre dos células vegetales que se acaban de dividir. Lo siguiente es el depósito de la pared celular primaria. Cada célula produce, a partir de orgánulos especiales, en particular del aparato de Golgi, como vamos a ver más adelante en la próxima clase, vesículas que contienen componentes de celulosa que van a ir formando esa pared celular primaria. Así que tenemos la laminilla media separando las dos células y por encima de la laminilla media cada una de las células produce su pared celular primaria. Si esas células están vivas, están metabólicamente activas, van a seguir creciendo y dividiéndose, solo van a tener una pared celular primaria de celulosa. Pero puede ser que en algunos tipos celulares, particularmente en los que cumplen en una planta funciones de sostén y de conducción, de movimiento de fluidos a lo largo del cuerpo de la planta, esas células depositen una pared celular secundaria. La pared celular secundaria se construye por encima de la pared primaria. Es decir, si nosotros quisiéramos movernos entre dos células vegetales que se han dividido y que han depositado su pared celular primaria y secundaria, saldríamos de la primera de las células atravesando la membrana plasmática. Tendríamos después que movernos a través de su pared celular secundaria, atravesar su pared celular primaria, llegaríamos entonces a la laminilla media, cruzaríamos después la pared celular primaria de la célula adyacente, la pared celular secundaria de la segunda célula, la membrana plasmática y recién ahí estaríamos en el citoplasma de la otra célula, de la célula vecina. Esa pared celular que separa a las células tiene discontinuidades estructurales que se conocen como plasmodesmos. ¿Sí? Son poros, son huecos
en la membrana plasmática, ventanas en la membrana plasmática, que permiten el movimiento de sustancias entre células adyacentes. Como les había dicho unas diapositivas más atrás, esas discontinuidades están tapizadas de membrana plasmática, porque la membrana plasmática de una célula es continua con la membrana plasmática de la célula adyacente, de manera que los citoplasmas también son continuos. Y de hecho, muchas veces los orgánulos membranosos de las células adyacentes también son continuos, formando unidades metabólicas mucho más complejas que las de la propia célula, ¿sí? Hay estructuras conocidas como desmotúbulos, que son las continuidades de los retículos endoplasmáticos entre células adyacentes. Fíjense en el esquema de la derecha cómo se notan los adelgazamientos de la pared celular en los puntos en que están los plasmodesmos, y lo mismo podemos ver en la fotomicrografía que está a la derecha de la pantalla. Por dentro del citoplasma tenemos otra estructura conspicua en las células, que es el núcleo. El núcleo es común a todas las células eucarióticas, es una de las estructuras que las define, y está presente tanto en células animales como en células vegetales. Típicamente es un cuerpo grande y en general con forma esférica. Dentro del núcleo está el ADN, es decir, está la información hereditaria que se va a duplicar antes que la célula se divida, para que cada célula hija reciba un juego completo de información genética, pero además es el centro de coordinación de todas las actividades metabólicas que la célula requiere todo el tiempo. Es de donde se coordina qué tipo de sustancias se van a sintetizar y en qué momento en que lo requiera la célula. El núcleo, como ya vimos, está rodeado por una doble bicapa fosfolipídica que tiene a intervalos poros, y esos poros permiten la comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma que lo rodea. Esos poros permiten el movimiento de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. En este esquema vemos la doble bicapa fosfolipídica que conforma parte de la envoltura de un núcleo. Esa membrana nuclear se conoce también con el nombre de carioteca. En la parte superior tenemos el núcleo celular y en la parte inferior el citoplasma. Del lado izquierdo vemos cómo la doble bicapa fosfolipídica se continúa hacia abajo, porque típicamente está relacionada de manera estructural con un orgánulo membranoso que vamos a ver en detalle más adelante, que es el retículo endoplasmático. También vemos un poro nuclear, que es el que permite el movimiento de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, y vemos cómo las paredes del poro se caracterizan por tener estructuras proteicas que las definen. Esos complejos proteicos los vemos en mejor detalle en esta diapositiva. Son los responsables de regular el movimiento de sustancias hacia adentro y hacia afuera del núcleo. En esta fotomicrografía además vemos una lámina proteica que está por dentro de la carioteca y que sirve para mantener la forma del núcleo. Vemos estas estructuras fibrosas en la parte inferior que corresponden a la cromatina, que es el ADN disgregado, la forma en que el ADN se presenta dentro del núcleo cuando la célula no está en división, que es esta forma fibrosa. Por fuera vemos una serie de esferas de color negro, de círculos de color negro, que representan a los ribosomas. Típicamente la carioteca, la membrana nuclear, está tapizada en la cara que mira hacia el citoplasma por estos pequeños orgánulos no membranosos que son los responsables de la síntesis de las proteínas. Si recuerdan, los ribosomas están tanto en células procarióticas como eucarióticas, solo que claramente en los procariotas que no tienen núcleo están sueltos en el citoplasma. En cambio, en los eucariotas los hay sueltos en el citoplasma, los hay adheridos a la carioteca o membrana nuclear, y los hay también adheridos al retículo endoplasmático, como veremos un poco adelante. Acá tenemos un detalle todavía mayor de un poro nuclear, donde vemos los complejos proteicos representados por estos óvalos. Vemos claramente la membrana, la doble bicapa fosfolipídica que constituye la carioteca, y vemos también hacia abajo y a la izquierda cómo se continúa esta membrana con un conjunto de sacos aplanados que constituyen el retículo endoplasmático. También están representados acá los ribosomas, adheridos tanto a la membrana nuclear como a la membrana del retículo endoplasmático,
que en este caso, por tener ribosomas adheridos, se conoce como retículo endoplasmático rugoso. Hacia el interior de la membrana nuclear podemos ver la lámina nuclear, que es esa estructura proteica que le da forma al núcleo. ¿Qué encontramos en el interior del núcleo? Bueno, por un lado tenemos el nucleoplasma, que es la porción fluida de citoplasma que está rodeada por la membrana nuclear. ¿Sí? Sería el citoplasma del interior del núcleo. Otra estructura que se ve, o una estructura que se ve dentro del núcleo, es el nucleolo. El nucleolo es una estructura densa que está dentro del nucleoplasma y que tiene como función principal la síntesis de las unidades ribosómicas. Los ribosomas se sintetizan en el nucleolo. Y además tenemos el ADN y proteínas que se combinan con el ADN al momento de condensarse esta molécula para formar los cromosomas. Cuando la célula se va a dividir, el ADN se pliega sobre proteínas que se conocen con el nombre de histonas y se condensa. Y en cambio, cuando la célula está fuera del ciclo reproductivo, todo el tiempo que la célula no se reproduce decimos que está en interfase, el ADN está disperso por el nucleoplasma en forma de cromatina. En esta imagen volvemos a ver el núcleo con su envoltura nuclear, con los poros nucleares. Vemos que la envoltura es una doble capa fosfolipídica. Vemos el nucleolo y además vemos en la matriz nuclear la cromatina dispersa. Sabemos entonces que esta célula no está en un proceso de división, sino que está en interfase. Por fuera del núcleo y por dentro de la membrana plasmática encontramos el citoplasma. El citoplasma es básicamente agua y sustancias en disolución, y allí están los orgánulos celulares. A primera vista lo podríamos ver como un volumen desorganizado y sin embargo tiene un grado de estructuración y de organización muy alto. Esa estructuración se lo da el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura formada por un conjunto de elementos fibrosos de composición proteica, que es el responsable de mantener la forma de la célula, de permitir el movimiento de la célula en el caso de las células que son móviles, y además de compartimentalizar las distintas funciones que se desarrollan en el interior del citoplasma y de organizar el movimiento de los orgánulos. Ese citoesqueleto incluye, como les decía, distintas estructuras fibrosas proteicas que comprenden a los microtúbulos, los microfilamentos, los filamentos intermedios y la red microtrabecular. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Repasando, le da el soporte estructural a la célula, mantiene su forma y resiste las fuerzas que tienden a deformar esa célula. Distribuye los orgánulos, fija o establece las posiciones de los orgánulos. Dirige el movimiento de materiales y orgánulos dentro de las células. Hay un fenómeno que se observa dentro de las células que se conoce como ciclosis. La ciclosis es el movimiento del citoplasma. El citoplasma no está estático, sino que se mueve. Y son estas estructuras fibrosas del citoesqueleto los que permiten que haya corrientes citoplasmáticas. Imaginen, por ejemplo, en un organismo unicelular fotosintético, esa ciclosis permite que los cloroplastos se muevan alrededor de la célula y entonces todos ellos pasen en algún momento cerca de la superficie celular que está recibiendo mayor intensidad de luz, aumentando la eficiencia de la fotosíntesis. En la página de Moodle de la materia voy a subir un video para que puedan ver cómo se mueven en una observación microscópica los cloroplastos de una célula a partir de este fenómeno de ciclosis. Por otro lado, el citoesqueleto genera la fuerza que le permite a las células moverse de un lugar a otro en el caso de las células que tienen un movimiento autónomo, y se encarga de participar en la división celular, en particular de garantizar la separación ordenada de los cromosomas entre las dos células hijas cuando una célula se va a dividir. ¿Cuáles son los componentes estructurales del citoesqueleto? Bueno, habíamos nombrado a los microtúbulos. Los microtúbulos, como el que está representado en esta figura, son tubos largos, huecos, lineales y están formados por una proteína globular que se conoce como tubulina. La función principal de los microtúbulos es compartimentalizar la célula y darle sostén estructural. Los microfilamentos son estructuras sólidas, son más delgados, tienen menor
diámetro, a menudo están organizados formando una red que tiene ramificaciones y tienen como componente principal una proteína contráctil que es la actina. Por eso también están involucrados en los movimientos celulares. Los filamentos intermedios, por su parte, son fibras muy resistentes que están formadas por distintos tipos de proteínas y que son las que permiten mantener la forma de la célula. Para terminar esta unidad que tiene que ver con las células, vamos a hacer vamos a tratar de establecer alguna relación entre lo que vimos en las clases de química o bases químicas de la biología y la estructura celular. ¿Cómo se distribuyen los distintos tipos de moléculas biológicas que vimos, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, y también los ácidos nucleicos, en las distintas estructuras de la célula que estuvimos repasando? Vamos a empezar arriba a la izquierda, donde dice cromatina en el núcleo, y vamos a ver que tanto el ADN, que es un ácido nucleico, como las proteínas son los componentes principales de uno de los elementos más importantes del núcleo, que es el material genético, que está organizado sobre la base de estos dos tipos moleculares. Hacia la derecha, moviéndonos en sentido horario, encontramos la estructura de la pared celular, que está formada por un carbohidrato, en particular por un polisacárido estructural, que es la celulosa. Hacia la derecha encontramos también carbohidratos que representan los depósitos de almidón en el interior de un cloroplasto, los granos de almidón en el interior de un cloroplasto, o lo mismo, el almidón que se deposita en los amiloplastos que habíamos nombrado más temprano en esta clase. Hacia abajo nos encontramos con los microtúbulos que formaban parte del citoesqueleto y que también tienen una estructura fundamentalmente proteica. En esta representación de la mitocondria vemos que, si recuerdan, era un orgánulo responsable de la oxidación de materia orgánica para la generación de energía. Vemos una porción de membrana que tiene la misma estructura básica que la membrana celular, incluyendo una doble capa de fosfolípidos, una bicapa fosfolipídica, proteínas, y en el interior de la mitocondria ADN. Como recuerdan, mitocondrias y cloroplastos contienen ácido desoxirribonucleico. Seguimos en sentido horario y encontramos a los ribosomas. Los ribosomas están formados por proteínas y por el otro tipo de ácido nucleico que vimos de manera introductoria en las clases de química y que vamos a ver en mucho más detalle cuando lleguemos a los capítulos que tienen que ver con síntesis de proteínas, que es el ácido ribonucleico. Y finalmente terminamos con el detalle de una porción de membrana celular que incluye esa estructura que ya repasamos varias veces de bicapa fosfolipídica con proteínas, y hacia afuera de la membrana celular encontramos esas cadenas de carbohidratos que servían para la identificación de sustancias y de mensajeros químicos. Terminamos así entonces esta presentación de los componentes celulares más básicos, y en la próxima clase vamos a presentar cuáles son las formas en que se comunican las células adyacentes y vamos a ver en detalle el resto de los orgánulos celulares.